¿Eres un líder, un coach, un mentor, un tutor? ¿Cómo te defines? Ahora bien, ¿qué es cada uno de ellos y cómo ejercer el liderazgo, la mentoría, la tutoría, el coaching con nuestros equipos de trabajo, hasta con nuestros propios hijos y con la gente que queremos ayudar a lograr el éxito? Este es un tema interesante, apasionante. Yo normalmente seminarios de liderazgo son 8 a 10 horas en un día y a veces 2, 3 días que yo puedo hablar y lo disfruto. Me encanta hablar de esto, de lo que realmente es un líder, porque a veces hay confusión en los roles. Y el día de hoy quiero hablarte de este interesante tema. ¿Qué es para ti líder? Mucha gente da diversas definiciones. Al que siguen, el que pone el ejemplo, el que influencia a las personas. Está bien, son muy buenas definiciones, pero te comparto la etimología, el significado de la palabra líder. El descubridor del camino. Eso es lo que realmente hace un líder. Les muestra el camino por el que deben guiarse o conducirse la gente para lograr lo que quiera. Tal vez usted ha visto líderes como un Mahatma Gandhi, un Moisés y tantas otras, la Madre Teresa de Calcuta, grandes líderes que hemos tenido en la historia moderna y en la historia antigua, de personas que guiaron pueblos, personas, grupos a lograr lo que quieren. Pero vamos a hablar de ti, de mí, de nuestra empresa, de nuestros grupos, cómo podemos ayudarlos. Antiguamente, hacia el siglo XIII, XIV en Europa, 1300, 1400 de nuestra era, había una pequeña aldea, un pequeño pueblo a orillas del río Danubio. Era el pueblo de Cox, con cada kilo y C de casa, Cox. Pero este pueblo tenía algunas particularidades muy interesantes. A mano derecha, podríamos decir, se encontraba la majestuosa ciudad de Budapest, parte de Hungría, porque Cox era parte de la antigua Hungría. A mano izquierda podríamos decir que se encontraba la ciudad de Viena, que pertenece a Austria. Entonces imagínate Budapest y Austria. Ahí en medio ese pueblo de esas enormes urbes, de esas hermosas ciudades. Pero la particularidad de los habitantes de Cox es que eran fabricantes de los carruajes tirados por caballos mejores en el mundo. ¿Y sabes por qué eran mejores en el mundo? Porque ellos fueron los creadores de una especie de amortiguadores. Sí, como si fueran amortiguadores, muelles, soporte a las carretas. De tal forma que cuando ellos transportaban gente de Budapest a Austria o viceversa, a las duquesas, a las princesas, a las condesas, toda la realeza, entonces podían ser un transporte seguro, cómodo. Porque si caían a un hoyo, a un bache, con las muelles, con los amortiguadores, se equilibraba el carruaje. Fueron tan famosos estos carruajes que se le puso el nombre de coches a esos carruajes. Coches. Y fíjense qué interesante es este punto. Porque cuando se inventa el carro en Europa, allá en Inglaterra, tal vez ustedes han visto un ejemplo de la película de Tarzán, cuando está en el castillo del abuelito y hay un carro enorme, grande, con las llantas por afuera, la de refacción. Eran los carros antiguos, los primeros carros. Pues a ese carro, en Europa, en Inglaterra, se le puso el nombre de coche, en inglés, coach. ¿Sí? Eso es lo que significa, coach, coche. Porque si tú dices carro, en inglés es car. Si dices automóvil, en inglés es automobile. Así es de que el carro se le puso el nombre de coche. En la Ciudad de México, apropiadamente, la gente a los vehículos de transporte los llama coches. Así es de que la palabra coche o coach se asoció con un vehículo que transportaba a alguien de forma segura y cómoda de un lugar al otro. Así es de que con el tiempo se conoció también a los asesores, a los maestros, a los guías para una persona, para una empresa que ayudaba a lograr sus objetivos o sus metas con el nombre de un coach. Y eso es en tiempos modernos. Pero si nosotros retrocedemos un poco a la historia, quiero
hacer, por decirlo así, un paseo, un análisis en diferentes países, cómo se les nombraba a los maestros, a los guías, a los mentores. Y hay muchos conceptos muy interesantes que nos ilustran, nos educan. A mí en lo personal, quienes me conocen, quienes asisten a mis seminarios, saben que me encanta la profundidad de entendimiento. No me gusta hablar cosas superficiales, cosas simplistas, cosas simple y llanamente por encima. Me gusta que la gente comprenda las raíces, los orígenes, las bases, las fuentes de donde yo saco la información, para que a la gente le quede claro el concepto y pueda conectarse con él. Profundidad de entendimiento se le llama eso. Por eso muchas de las veces yo recurro a la etimología o significado de las palabras, a los ejemplos, a las aplicaciones, para que de esa manera nos quede claro la enseñanza. En la India se habla uno de los idiomas más antiguos de la humanidad. Ese es uno de los idiomas que se hablan, aparte del hindi. Se habla el sánscrito. Y a los maestros en el sánscrito se les conoce como gurú. G-U-R-U, gurú. ¿Tú sabes lo que eso significa? La palabra gu significa oscuridad. La palabra ru significa luz en sánscrito. De tal forma que un maestro, un guía, lleva a los alumnos, lleva a las empresas, lleva a las personas de la oscuridad a la luz, a través del conocimiento, de la guía, de la reflexión, del análisis, de las evaluaciones. Es muy interesante este punto. Un gurú. Por eso a veces se habla del gurú de la moda, el gurú de las finanzas, el gurú del deporte, el gurú. Pero te imaginas cuando nosotros en nuestras comunidades, en nuestras empresas, en nuestras congregaciones o iglesias donde estemos y ocupamos un puesto de liderazgo, qué importante que el líder se capacite de forma permanente. Como les expresaba, usted y yo tenemos que aprender a convertirnos en gurús en nuestras empresas, nuestras comunidades, nuestras congregaciones o iglesias, en donde nosotros estemos, en nuestra propia familia. ¿Qué significa? A través del conocimiento, del estudio, de la educación, poder llevar a las personas de la oscuridad a la luz. Obviamente, lo que tenemos que aprender a hacer como líderes es tener conciencia de educación continua. La educación nunca para un líder. Siempre tiene uno que estar en constante crecimiento, in crescendo, como se dice en latín, en crecimiento constante. Yo en lo personal, a veces la gente me dice, oye, yo tienes muchos años en esto, más de 30 años, ¿tú eres un maestro? No me considero un maestro, no me considero un super coach y que el coach general y global y mundial, no. Yo mi mente y le pido a Dios siempre que me ayude a tener los pies sobre el suelo, a tener humildad, a tener mente abierta para seguir aprendiendo y que la gente me siga nutriendo con ideas y conceptos. Y de hecho esa es una característica primordial para los líderes de primer nivel, la humildad. Yo prefiero tener mente de principiante, mente de estudiante, porque de esa manera yo sigo aprendiendo. El día que me considero un maestro, para uno a veces su crecimiento. Pero retornando al punto, dijimos que en sánscrito, en la India, al líder se le conoce como gurú. En el Tíbet, entre los tibetanos, a ellos se les conoce como lama, el Dalai Lama, los maestros, los iluminados. En Italia, ahí surgió el término maestro, viene del vocablo maestrini, el maestro, el que enseña, el que educa, el que comparte, el que inspira. Entonces, notas los diferentes conceptos. En Japón, el sensei, los que hemos practicado alguna vez en nuestras vidas artes marciales, sabemos que así nos dirigíamos a nuestro maestro, el sensei. Y curiosamente, fíjense, los japoneses, cuando alguien se gradúa de cinturón negro, reciben o utilizan un término, le llaman chochin. Lo voy a explicar, ¿verdad? Porque luego acá nosotros, los hispanos, entendemos otra cosa y más los mexicanos. Chochin con SH, cho, y luego SHIN, chochin, que significa simple y llanamente la voluntad de aprender. Uno no termina de aprender.
A veces acá en el occidente, cuando alguien llega a cinturón negro o black belt, como se dice en inglés, se cree la mamá de Chita y de Tarzán. En el Japón no. Entiende que cuando se gradúan como cinturones negros, en realidad es cuando empieza la mejor etapa de su carrera. Y esto es hermoso, cuando nosotros tenemos esa actitud. Pero a veces mucha gente por eso se va de las empresas, particularmente empresas de mercadeo en red. Yo veo cómo salta de una empresa a la otra la gente, a veces por el mal liderazgo. Porque la gente no abandona una empresa por la empresa misma o por el producto o el plan de compensación. Generalmente, y esto está basado en estudios serios, es por la mala relación con su líder inmediato. Es muy importante por eso la humildad, el respeto, la consideración hacia las gentes que dirigimos nosotros. Pero ahora, retornando al punto que estamos analizando, hay un concepto que te quiero compartir y es lo que tiene que ver con la palabra tutor o con la palabra mentor. Ese fue un concepto que se originó en la antigua Grecia, en la antigua Roma y en el antiguo Israel. El tutor, el mentor, era como se le conocía a las personas que educaban, entrenaban particularmente a jóvenes, a niños que les habían sido encomendados, por ejemplo los hijos de reyes o los hijos de personas pudientes. ¿Cómo podían a esos niños convertirlos en seres extraordinarios a través de la mentoría o de la educación? Pero antes de adentrarme en este apasionante tema, de hecho te voy a hablar de 2 ejemplos de personas que tuvieron tutores y los convirtieron en seres extraordinarios. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué fue lo que ellos lograron? Bueno, quiero guardar algo para el próximo tema. La próxima semana estaré compartiéndote la segunda parte de este interesante tema. ¿Qué es un líder? Y cómo podemos nosotros convertirnos en líderes de éxito, de influencia. Gracias, amigo, por tu atención. Nos vemos la próxima semana.